Demostración química. ¿Por qué el huevo se fríe en el adoquín y no en el agua? La masa es similar y han estado en el sol por el mismo tiempo. En este programa descubrirán por qué. Cambios termoquímicos, capacidad térmica específica y calorimetría. Aprenderán qué se entiende por cambio de energía en términos de calor y enfriamiento, equilibrio térmico, temperatura y contenido calórico. En otras palabras, verás cómo la calorimetría, un pedazo de fierro, el clima, los carros viejos, un avión viejo, unos centavos tibios. ¿Y yo? Están conectados. Ahora veamos, ¿qué sabe la gente en general acerca de la capacidad térmica específica? Disculpe, señor, aquí tenemos un pedazo de fierro y agua, los cuales han estado al sol por el mismo tiempo. Señor, disculpe, estamos tratando de averiguar si la gente sabe cuál tiene mayor capacidad térmica específica, el hierro o el agua. ¿Nos podría ayudar? Lo intentaré. Entonces necesito que toque el fierro y después el agua. Ahora dígame cuál piensa que tiene mayor capacidad térmica específica. Bueno, supongo que el fierro. El fierro. ¿El fierro? ¿Cuál está más caliente? Este. El fierro. Bueno. El fierro. Yo creo que el fierro. Bueno, ¿y usted? Yo diría que el agua. Y se supone que debo decir cuál es... El de más alta capacidad térmica específica. ¿Cuál crees que pueda contener más calor? ¿Contener más calor? Bueno, creo que el fierro. ¿El fierro? Sí. ¿Y tú? El agua. ¿El agua? Claramente el agua. Bueno. No, tiene que ser el fierro. Olvídalo. Miren, es mucho más grueso, mucho más pesado. Puede contener más calor. Todo viene de esto. Parece que mucha gente piensa que el fierro tiene una más alta capacidad térmica específica porque está más caliente. Entonces, mucha gente piensa que el fierro tiene una capacidad térmica específica más alta que el agua, pero aquí tengo una simple y pequeña analogía que puede esclarecer esto. Aquí tengo dos recipientes diferentes. Uno representa al fierro y el otro al agua. ¿Qué sabemos del fierro y del agua? Bien, que tiene la misma masa. Exactamente. Esta agua de color representará la energía que le agregaré a ambos. Pero no sabemos la cantidad de energía absorbida por cada sustancia. Es cierto, no sabemos la cantidad específica de energía absorbida ni por el fierro ni por el agua, pero sabemos algo que es comparativamente cierto. Sí, que ambos han estado al mismo tiempo en el sol, por lo que han absorbido la misma cantidad de energía. Muy bien. Es por esto que estoy agregando el mismo volumen de agua. Mismos volúmenes de agua representarán iguales cantidades de energía agregadas tanto al hierro como al agua. Entonces, mientras voy sirviendo, ¿qué les pasa a las sustancias cuando les agrego energía térmica? Se calienta más conforme la temperatura se eleva. Exactamente. Si miramos aquí, podemos ver que la temperatura obviamente se ha elevado mucho más en este recipiente. ¿Qué representa esto? Que el fierro es una sustancia más caliente, entonces este representa el fierro. Correcto. Este es el fierro, este es el agua. Tengo algo que mostrarles. ¿Redobles, por favor? Buen efecto. Muy bien. Aquí hay agua y aquí hay fierro. Bien, hierro. Pongámoslo aquí a un lado para representar el agua. El volumen aquí significa la cantidad de energía que cada lata contiene. Entonces, ¿qué concluimos? Bueno, que el agua obviamente puede contener más energía que el fierro. Exacto. El agua tiene una capacidad más alta para almacenar energía térmica. Esto se relaciona con su capacidad térmica específica, que se define como la cantidad de energía que se requiere para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia a 1 grado centígrado. En el caso del agua, se necesitan 4.19 joules de energía para incrementar la temperatura de 1 gramo de agua a 1 grado centígrado. Y para el hierro, se necesitan solo 0.444 joules de energía para incrementar la temperatura de 1 gramo de hierro a 1 grado centígrado. Aunque hemos agregado la misma cantidad de energía térmica a cada uno, el hecho de que el agua tenga una mayor capacidad de almacenar energía significa que su temperatura no se incrementa en la misma cantidad.
El calor específico del agua es mucho más alto que el del hierro y que el de muchas otras sustancias. La capacidad del agua de almacenar grandes cantidades de energía tiene muchas aplicaciones importantes y consecuencias. El agua se calienta y se enfría lentamente comparada con otras sustancias. Esto ayuda a los organismos vivientes, como mi amigo Irving, al cual su gran contenido de agua le ayuda a mantener su temperatura corporal relativamente constante. Consideraremos algunas consecuencias de esto más tarde, pero ahora vayamos a algo de lo que todo el mundo está hablando. Estoy aquí en el centro climático donde podemos ver algunos aspectos y otras consecuencias de la gran capacidad térmica específica del agua, el clima. Claire, ¿qué efecto tienen los grandes cúmulos de agua sobre el clima en verano e invierno? Una manera sencilla de ver esto es observando qué tan lejos te encuentras del agua. En el negocio del clima nosotros lo llamamos continentalidad. Qué tan lejos te encuentres del agua determinará qué tanto tu temperatura cambiará y cómo será tu clima dentro de un periodo de tiempo. El agua, específicamente, tiene un efecto refrescante. Tiende a moderar el clima, manteniendo la temperatura estable, en lugar de permitirle amplias fluctuaciones. Un ejemplo de esto es Alberta. Ellos generalmente tienen 30 grados en el verano y menos 30 grados en el invierno. Si vas a otro lugar, por ejemplo Inglaterra, que está totalmente rodeada de agua, nunca verás temperaturas como esas. Ellos tienen una temperatura más moderada. ¿Qué implicaciones tienen las modificaciones climáticas en los ecosistemas locales? Qué tan lejos te encuentres del agua determina que sea más corta la temporada de crecimiento. Alberta tiene una muy corta temporada de crecimiento y si ves las regiones del Pacífico o en Europa, ellos están mucho más cerca del agua, por lo tanto tienen una mayor temporada de crecimiento. ¿Es por eso que cambia la dirección del viento en la costa del día a la noche? El cambio de dirección del viento que tú observas del día a la noche es lo que se llama el efecto de la brisa de la Tierra al océano. Tiene que ver con las capacidades específicas de la Tierra en comparación al agua. La Tierra se calienta mucho más rápidamente bajo la luz del sol. El aire caliente se eleva y el aire que se encuentra por encima del agua todavía está mucho más fresco. Este baja y empieza a fluir hacia la Tierra. Esta brisa fresca que sentimos es el efecto de la brisa de la Tierra al océano. ¿Cómo es que los huracanes y las tormentas eléctricas tienen que ver con la cantidad de energía térmica contenida en el agua? La cantidad de energía térmica contenida en el agua, comúnmente conocida como energía latente, se libera cuando el vapor de agua se condensa formando gotas. Esta energía se disipa y tiende a mantener al huracán o a la tormenta eléctrica. Tenemos un ciclo que puede verse en una tormenta sobre Edmonton. Esta tormenta está siendo mantenida por el calor latente liberado. Pueden verse las nubes y las bandas espirales de lluvia que son mantenidas por la liberación del calor latente cuando el vapor de agua se condensa en las gotas adentro de la nube. ¿Cómo es que la energía contenida en el agua o el calor latente maneja nuestro clima? En realidad no es así. El sol es quien lo maneja y es la liberación del calor latente la que lo mantiene. Los huracanes son como un gran motor de calor y transfieren o redistribuyen esa energía térmica alrededor del globo. ¿Tienes algún otro dato interesante sobre el clima para nosotros? En realidad sí, la cantidad de luz y calor liberada en una tormenta es realmente grande. Tomemos una tormenta eléctrica. Por ejemplo, el equivalente de la energía liberada en una tormenta es alrededor de 12 bombas atómicas, similar a lo que sucedió en Hiroshima. Un huracán es todavía mayor. Un huracán puede liberar energía latente de alrededor de 300.000 gigawatts de poder. Esta es energía suficiente para mantener a los Estados Unidos con energía por unos 6 meses. La capacidad térmica específica del agua fue primeramente medida por James Prescott Joule a mediados de 1800. Él también, después de sus cálculos precisos, hizo relaciones entre el trabajo, el calor y la temperatura. Cielos, esto del calor es algo misterioso. Siempre está yendo y siempre está escapando. Tengo que perfeccionar cientos, no, miles de intentos. Pero no renunciaré. Y miren, ahora tengo una unidad de energía que se llama Komocho. Gracias a todos ustedes. Kim y yo vamos a determinar el valor experimental de la capacidad térmica específica del agua usando un modelo que es similar al que usó James Joule. Haremos la siguiente relación. La capacidad térmica específica es igual a la energía absorbida por el agua dividida entre el producto de la masa del agua y el cambio de temperatura de la misma. Las unidades son joules entre gramo por grado Celsius. Caray, qué fácil lo dice. Conforme la masa cae, las paletas rotan, lo cual agita el agua. Eso causa un aumento en la temperatura, porque la energía cinética de las moléculas de agua es incrementada. Entonces la energía potencial de la gravedad es cambiada a energía cinética en el agua. Asumimos que la energía ganada por el agua es igual a la energía potencial de la gravedad. Representemos esto con una fórmula que aprendimos en física. La energía gravitacional potencial es igual a la masa por la aceleración de la gravedad por la altura o energía potencial AMGH. En cada intento, la masa caerá a una altura de 1 metro. El cambio de temperatura será medida por el termómetro, que manda una señal a la computadora. ¿Computadora? ¿Qué es una computadora? Nunca había oído de esas cosas.
Hola, chicas. Parece que ya tienen todo armado. ¿Podrían explicarme qué han hecho hasta ahora? Comenzamos poniendo 3 kilogramos de agua aquí en el recipiente. Muy bien. Después medimos y anotamos la temperatura inicial. Sí, puedo verlo. Después obtuvimos la masa de nuestras pesas y de las sujeciones del aparato, usando la báscula de allá. Correcto. Después vamos a liberar la masa y apuntar la temperatura final. ¿Cómo van a registrar la temperatura final? Tenemos un termómetro conectado a la computadora. Muy bien. Entonces parece que todo está listo. ¿Comencemos? ¿Estás lista? Sí. Bueno, aquí va nuestro primer intento de 3. Oh, esta gente es muy buena. Estoy muy interesado en ver sus resultados. Muy bien. Ahora veamos a la temperatura final usando esta gráfica. En esta gráfica podemos notar que los incrementos son muy pequeños, la quinta parte de 1 grado. Estas pequeñas fluctuaciones están en la gráfica, pero puedes tomar la primera línea. Usando la gráfica, ¿cuál fue su temperatura inicial? La temperatura inicial sería esta que se encuentra aquí. Entonces, Sherry, ¿cuánto fue? 25.72 grados centígrados. Usando la misma idea, ¿cuál fue la temperatura final? La temperatura final sería la que se encuentra aquí. Está bien, entonces, Sherry, ¿cuál fue? 25.86 grados centígrados. También en esta gráfica notamos que hay una caída después de que terminaron de registrar la temperatura final. ¿Cómo explican esta caída en la temperatura? Bueno, cuando terminó el experimento, la energía salió como radiación fuera del agua. No se quedó atrapada dentro de las moléculas. Ahora que ya tienen todas sus mediciones, creo que ya es momento de los análisis. Está bien. ¿Esos muchachos van a hacer los análisis? Vaya, vaya. La educación ha ido demasiado lejos. Ahora que terminaron sus cálculos, observémoslos. Correcto. ¿Qué hicieron primero? Para empezar, le restamos la temperatura inicial a la temperatura final para obtener el cambio promedio de la temperatura del agua, el cual fue de 0.14 grados centígrados. ¿Y después qué hicieron? Después lo sustituimos dentro de la ecuación de la capacidad térmica específica para la energía. Usamos la energía potencial de la gravedad que fue transferida al agua, dividida entre la masa del agua y entre el cambio promedio de la temperatura del agua. ¿Y después? ¿Qué sustituyeron? Sustituimos los números. Esa es la masa multiplicada por la aceleración debida a la gravedad, multiplicada por la altura de la cual cayeron, dividida entre la masa del agua y el cambio de la temperatura de ella. Posteriormente, cuando calcularon sus valores, sus unidades fueron kilogramos metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Este valor es equivalente a la unidad de energía llamada Joule. Y después, cuando tuvieron sus resultados de los cálculos, ¿qué hicieron para terminar el problema? Terminamos con una suma que incluía la respuesta. Obtuvimos 0.64 Joule sobre gramo grados centígrados. Este es el valor experimental, pero el valor aceptado es 4.19 Joule sobre gramo grados centígrados. ¿Qué diferencia? Sí, pero ellos tienen que recordar que los hice cientos, no, miles de veces. Si vamos a evaluar nuestro diseño, ¿cómo vamos a explicar este error? Bueno, primero que nada hay una gran abertura aquí por donde se pierde la energía. También hay fricción en las paletas y en las poleas. Continúa. Y no está bien aislado. Otra cosa que no tomamos en cuenta es el hecho de que el plexiglas absorbe mucha energía. Ahora su error es aún mayor. Han hecho 3 intentos, es un buen trabajo, pero tienen que recordar que ese experimento fue hecho miles de veces por ese gran hombre, Joule. Muy bien, extraordinario. ¡Qué sorprendentes avances ha habido desde mis días! Las máquinas miden y calculan. Los muchachos hacen experimentos complejos y cálculos. Eso me hace sonreír. ¿Por qué tanta discusión acerca de la capacidad térmica específica del agua? Bueno, este tiene un gran papel en la calorimetría, que es la medición experimental de la transferencia de energía usando un calorímetro. El calorímetro debe estar bien aislado para minimizar el intercambio de energía con el exterior. Voy a poner este pedazo de fierro que ha estado en agua con hielo para asegurar que su temperatura es de 0 grados centígrados. Y voy a poner en él 150 mililitros de agua, originalmente a temperatura ambiente a 22 grados centígrados. Voy a agitarlo continuamente para asegurar que hay una buena distribución de la energía. Voy a revisar el cambio de temperatura hasta que la temperatura más baja sea alcanzada. Bien, aquí vamos.
La energía fluye de lo cálido a lo más frío hasta que se obtiene el equilibrio térmico. Esto ocurre cuando dos objetos alcanzan la misma temperatura. Aproximadamente la energía absorbida por el fierro mientras fue calentado es igual a la energía liberada por el agua del calorímetro mientras se enfriaba. La energía dejará de transferirse cuando los dos estén a la misma temperatura. El observador notará el cambio cuando se alcance la temperatura más alta, o en este caso la más baja. Y por supuesto el calorímetro alcanzará la temperatura también, ya que el calorímetro no es un sistema cerrado. El agua se usa en el calorímetro como un medio ya que es segura, hay en todas partes, es fácil de conseguir, no es cara, es fácil de medir y probablemente lo más importante de todo, tiene una alta capacidad térmica específica. Eso asegura que la mayoría de los experimentos no resulten en cambios extremos de temperatura. Para encontrar el cambio de energía o la energía absorbida por el fierro, vamos a calcular la energía liberada por el agua. La podemos representar como la delta E del fierro es igual que la delta E del agua. Esas son las bases de la calorimetría. Regresaré con el análisis. Louis Blériot, en un avión que él diseñó y construyó, fue la primera persona que cruzó el canal inglés. Era el año de 1909, pero por poco no lo logra. El motor comenzó a sobrecalentarse y estuvo cerca de fallar, pero empezó a llover. La habilidad del agua de absorber grandes cantidades de energía enfriaron el motor, permitiéndole a Blériot terminar a salvo el recorrido. Terminemos el ejemplo con el que comenzamos. Nosotros también podemos representar la energía ganada por el fierro en el sistema como Q del fierro y la energía liberada por el calorímetro se puede representar como Q del agua. Para encontrar la energía absorbida por el fierro, medimos la energía liberada por el agua del calorímetro. Eso depende de la masa del agua y de la capacidad térmica específica de esta. Y también el cambio de temperatura del agua. Cuando sustituimos los valores provenientes del experimento, tenemos que Q es igual a 150.0 gramos multiplicados por 4.19 joules entre gramo por grado Celsius. El calor específico del agua multiplicado por 2.5 grados Celsius, el cambio de temperatura. Eso fue determinado restándole la temperatura final, que fue 19.5 grados, que son de la temperatura ambiente inicial, que fue 22 grados centígrados. Ahora todas las unidades se cancelan y vemos que la respuesta es 1571.25 joules. Tenemos que redondear todos los números para tener dígitos significativos, y mirando que este cambio de temperatura probablemente pensarás que con 2 dígitos es significativo. De hecho, si miramos a todos nuestros números que usamos, no hay ninguno que tenga menos de 3 dígitos significativos. Entonces, por eso debemos redondear a 3 nuestra respuesta, ya que hemos redondeado bien, es 1.57 por 10 a la 3 joules o 1.57 kilojoules. He puesto mis 2 centavos aquí. Ahora tomemos esta nueva herramienta de la calorimetría y pongámosla a trabajar en el laboratorio. Una vez más, voy a usar algo de química para enriquecer a mis estudiantes. Aquí está su reto. Quiero que encuentren la capacidad térmica específica de los centavos. Esto significa que ustedes van a tener que generar un diseño experimental, ejecutar el procedimiento y después hacer el análisis. Bien, si vamos a tratar con capacidad térmica, yo sugeriría la calorimetría. Él nos dejó un plato caliente y una balanza. Solo necesitamos unas cuantas cosas. Y ya terminamos el diseño experimental. Eso fue rápido. Yo solamente voy a hervir un poco de agua. Necesitamos ponernos nuestros lentes. Voy a traer la tabla de datos. Y yo voy a medir la masa de los centavos. Ahora bien, ya que un centavo no puede tener la energía suficiente para registrar precisamente la transferencia, voy a medir la de 15. Eso es más de lo que tenemos permitido. Yo solamente voy a medir 100 mililitros de agua destilada. Y la voy a poner en este vaso de precipitado. Después en la probeta, tomándolo al nivel de la vista. Eso está bien. ¿Por qué no la pones en el calorímetro? Ya lo haré. Entonces, ¿estos son 100 gramos? Sí. ¿Por qué no son mililitros si estamos hablando de agua? Porque los gramos y los mililitros son lo mismo si se trata de agua. Ah, muy bien. Y la masa inicial de los centavos es 40.98 gramos. ¿Va a estar eso constante durante todo el procedimiento? Sí. Ahora, ¿por qué no tomas los centavos y los pones dentro del agua caliente? Sí, eso haré. Todavía no está caliente, pero se va a calentar. Y antes de que se caliente, ¿qué necesitas? Mis guantes de seguridad. Mis guantes de seguridad. Muy de moda. Deberías quererlos. Estos son guantes con los que me siento segura. ¿Te ves segura con esos guantes? Yo voy a tomar la temperatura inicial del agua con el calorímetro.
Esta ha estado constante en 21.0 grados centígrados. Entonces escribiré la temperatura inicial del agua del calorímetro. 21.0 grados centígrados. Yo tomaré la temperatura de los centavos. Ten cuidado de no tocar la base del vaso de precipitado o los centavos con la punta del termómetro. Sí, lo haré. Pero, ¿por qué no? La base está muy caliente y los centavos han absorbido más calor que el agua. También es porque el cobre es un buen conductor. Supongo que lo que debo hacer es quitarlo de la base caliente y removerlo un poco para que la energía sea distribuida homogéneamente entre el agua y los centavos. Esa es muy buena idea. Voy a medir la temperatura por aquí. A ver. La temperatura dice que son 66.5 grados centígrados. La temperatura inicial de los centavos, 66.5 grados centígrados. ¿Y ahora cómo vamos a sacar los centavos de ahí? Bueno, aquí tenemos esas grandes pinzas y creo que podríamos usarlas. ¿Supones que vamos a sacar uno por uno? ¿Hay otra forma? Con una coladera. Eso podría funcionar mejor. Entonces tomemos la coladera y pongámoslo en el vaso de precipitado. ¿Y por qué no servimos esto aquí? Lo haré. Y no me quemaré porque tengo mis guantes de seguridad puestos. Muy bien. ¿Está bien? Pongamos los centavos en el calorímetro y midamos el cambio de temperatura mientras esto ocurre. ¿Ven alguna diferencia ahí? Sí, estoy viendo un leve aumento de la temperatura del agua, ya que la energía se transfiere a los centavos en el agua. La temperatura ha cambiado a 23.0 grados centígrados. Entonces la temperatura final del agua del calorímetro es 23.0 grados centígrados. De los centavos también porque están en el mismo ambiente. Sí, eso es correcto. Tal vez deberíamos hacer un par de ensayos más para obtener... ¿Datos precisos para el análisis? Exacto. Me parece buena idea. Yo tomo los datos. Los autos antiguos. Son extraños y bellos al mismo tiempo. Hay una conexión química entre esos autos modernos y el agua. Hablemos con el dueño y restaurador de esos autos, Ray Fowler. Ray, ¿podrías hablar un poco de estos autos? Claro, como probablemente han notado, hay una pequeña diferencia entre los nuevos vehículos que ven hoy. La primera cosa que me viene a la cabeza son los sistemas de enfriamiento. Miren el tamaño del radiador de este coche. Es muy grande y se encuentra en el frente para atrapar todo el aire frío, pero es muy grueso, es como un panal de abejas, es por eso que lo llamaban así. Pero ¿cuál es la finalidad de todo esto? Al principio lo importante era atrapar al viento y enfriar el auto. Ahora veremos otro aspecto y les explicaré un poco más sobre sistemas de enfriamiento. Ese es un sistema de agua. En realidad estos funcionaban muy eficientemente con el agua. Ella captura todo el calor del motor circulando alrededor de este y calentándose cuando regresa al frente. Al radiador, como les expliqué al principio, se enfría y regresa otra vez al motor. Es un sistema muy eficiente. El agua era muy eficiente porque esta tiene una gran capacidad térmica específica. Exactamente. ¿Ya está todo el análisis? Todavía no. No todo. Bueno, les diré que les ayudaré a analizar los datos de uno de sus intentos. Después, ustedes podrán hacer el resto y sacar los promedios. Veo que tienen a delta E de energía liberada igual que delta E de energía absorbida. ¿Qué libera la energía en este experimento? Los centavos. ¿Cómo lo saben? Porque hay un descenso en la temperatura de los centavos. Bien, y a la inversa, ¿qué absorbió la energía? El agua del calorímetro. Bien, esto es porque la temperatura aumentó y es lo que obtenemos de los datos. Cuando una sustancia que incrementa o desciende su temperatura durante una transferencia de energía, la representamos con una relación especial. Y esta MC delta T. es MC delta T de los centavos. Entonces, será igual a... MC delta T del agua. Bien. Ahora, ¿cuál de esas variables es la que estamos buscando? La capacidad térmica específica de los centavos. De los centavos, eso es. Ahora, aislemos la variable cancelando todos los términos que no queremos. Y lo haremos de los dos lados. Lo que queda de este lado, después de haber dividido todos los términos, es exactamente lo que estamos buscando. Y esa es la capacidad térmica específica de los centavos, que será igual a esto. Ahora, lo que necesitamos es sustituir los valores de su experimento en esta relación. Empecemos con la masa del agua. Esta es 100.0 gramos. 100.0 gramos por la capacidad térmica específica del agua. 4.19 joules sobre gramo grados centígrados. Genial. ¿Y el cambio de temperatura del agua? Esta empieza en 21.0 grados y la temperatura final del sistema es 23.0 grados. Entonces es 2.0 grados. Centígrados.
¿Y la masa de los centavos? Es 40.98 gramos. Bien, ¿y la delta T de los centavos? Bien, esta empezó en 66.5 grados centígrados y a la temperatura final del sistema fueron 23.0 grados centígrados. Entonces 43.5 grados centígrados. Ahora, calculen y yo dividiré las unidades. Quedará en joules por gramo, en grados centígrados. Es exactamente lo que queremos porque es la capacidad térmica específica. ¿Nuestra respuesta es? Y la respuesta es 0.4700919 joules sobre gramo grados centígrados. Tenemos que redondear esto al número de dígitos significativos y vamos a ver esto en nuestros valores medidos. Mirando otra vez la tabla de datos, observamos todos nuestros valores medidos. Encontraremos que todos tienen al menos 3 dígitos significativos. Entonces, esta respuesta tiene que ser redondeada a 3 dígitos significativos, resultando así 0.470 joules por gramo en grados centígrados. Ahora, ¿podemos decir que este es un número preciso o no? Podemos compararlo con el valor aceptado real. ¿Del? Del cobre. Si los centavos están hechos de cobre, observémoslo. El cobre. Su capacidad térmica específica es 0.385 joules por gramos en grados centígrados. Pero nuestro valor es más alto. ¿Alguna idea del por qué? Bueno, déjenme darles una pista. Es más alto porque la energía fue puesta en el calorímetro que no tenía por qué estar así. ¿Alguna idea? Durante el traslado de los centavos desde el agua hirviendo hasta el calorímetro, algo de agua estaba todavía en los centavos. Entonces, esta agua hirviendo pudo haber caído en el calorímetro también. Eso tiene sentido. Sí. El agua caliente que venía del baño de agua caliente se quedó en los centavos cuando los pasaron hacia el calorímetro, poniendo energía extra que no debía haber estado ahí. No lo tomamos en cuenta. Entonces, nuestra respuesta es más alta de la que debería de ser. Hay alguna otra razón, pero no es tan importante. El níquel no está hecho todo de níquel. A lo mejor los centavos no están hechos completamente de cobre. Eso es cierto. Los centavos no están hechos completamente de cobre y hay níquel en ellos. Entonces, es por esto. ¿Pueden hacer el resto ahora? Sí, creo que sí. Con un poco de motivación, creo que sí. Entonces tengo un poco de motivación para ti. Gracias. Y para ti. Y tú no lo gastes todo en un solo lugar. Descuide, profesor. En este programa examinamos el cambio de energía en términos de calentamiento y enfriamiento, equilibrio térmico, temperatura, contenido calórico y capacidad térmica específica. Vimos cómo la calorimetría nos permite medir experimentalmente las transferencias de energía térmica y ahora somos capaces de realizar cálculos basados en datos empíricos de experimentos que involucran cambios de energía. Hola, hola. ¿Me escuchas?